He estado hablando con algunas personas acerca de la necesidad de pedir perdón. Y siempre necesitamos pedir perdón porque siempre ofendemos a las personas. De una u otra forma ofendemos. ¿Verdad? Ofendemos cuando hablamos, cuando la manera como vemos, el gesto que hacemos. Siempre estamos ahí. En cualquier momento nosotros podemos ofender a alguien. Los padres ofendemos a los hijos. Creemos que estamos educándolo de la mejor forma, pero de repente nos damos cuenta que los ofendemos, los dañamos y sembramos en ellos un cierto desprecio hacia nosotros por las ofensas que nosotros les hemos hecho. Pero también los hijos ofenden a sus padres cuando no obedecen o con las malas actitudes que tienen. El asunto es que ustedes y yo necesitamos pedir perdón. Necesitamos realmente acercarnos a las personas. Pero, ¿qué pasa cuando nos acercamos a las personas a pedirles perdón? Algunas veces, en lo que he estado hablando con algunas personas, dicen, yo ya le pedí perdón, lo ofendí o la ofendí, yo le pedí perdón, pero dijo que no quería perdonarme, que no me va a perdonar. Y yo ya le pedí perdón y yo cumplí. Y a veces algunas personas hacemos el papel de aconsejar y les decimos, mira, vos ya le pediste perdón. Si no te quiere perdonar es problema de esa persona que no te quiere perdonar. Entonces esa es una forma como de alivianar, ¿verdad? Humana. Y la otra situación es que también me encontré, es que una persona me dijo, yo nunca he ofendido a nadie. Yo nunca he ofendido a nadie. O si no, como yo no, o la otra persona me dice, yo sí he ofendido, pero yo no tengo ningún problema y rápido pido perdón. De cualquier forma que nosotros adoptemos, cuando hemos ofendido, necesitamos pedir perdón. Pero yo quiero compartir dos cosas que necesitamos modificar o hacer cambios en nuestro interior cuando hemos ofendido antes de ir a pedir perdón. Y es en Lucas, en el capítulo 15, desde el versículo 11, habla acerca de la parábola del hijo pródigo. Y nosotros, los que hemos leído la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido, de repente pues hay alguien que no lo ha escuchado, pues solamente hago una reseña. Resulta que el hijo menor le pidió a su papá que le repartiera la herencia, que le diera la parte que le correspondía, el hijo menor. Entonces el papá tuvo que dividir la herencia, o sea, partirla, 1/3 para el hijo menor y 2/3 para el hijo mayor. El hijo menor vino y vendió esa parte y agarró todo su dinero, se fue a una ciudad lejana y desperdició el dinero y vivió una vida desordenada. Llegó un punto en donde no tenía nada de dinero y anduvo buscando trabajo y lo que encontró fue ir a apacentar cerdos. Justo en el tiempo que estaba apacentando cerdos, vino y reconoció, se arrepintió y en su pensamiento hubo un arrepentimiento y hubo humildad por dos cosas. Fíjese, ahí sí voy a leer Lucas 11 del 17 al 19. Lucas 15, 17. Lucas 15, 17. Y volviendo en sí, o sea, recobrando la sabiduría porque había perdido
la sobriedad, la prudencia, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? O sea, reconoció en qué había quedado, en la calamidad en que había quedado por haberse apartado del Padre. Por haberse apartado, dice, voy a regresar al Padre. Entonces el versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi Padre. Me levantaré e iré a mi Padre. Arrepentimiento. O sea, cuando estamos realmente arrepentidos, decimos, voy a dejar esto. Voy a dejar esto, me levanto porque estoy hundido en lo que he quedado. Entonces me arrepiento porque él había ofendido a su papá. Fíjense lo que le dice, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 18 del capítulo 15 de Lucas. Primero reconoció la falta, reconoció que se tenía que levantar, y no solamente eso, sino que dijo, voy a ir, me voy a acercar a la persona a quien yo he ofendido. Porque el haberle pedido la herencia a su papá es desearle la muerte. Es una ofensa. Hizo que su papá repartiera los bienes y que venderlo. O sea, ya un tercio de la propiedad ya no era de la familia, porque la había vendido esa parte, pertenecía a otro dueño. Y el hijo reconoció que había ofendido a su papá. Y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aquí el asunto es que cuando nosotros ofendemos a una persona, de cualquier forma, al primero que ofendemos es a Dios. Por eso, mira el modelo aquí. Dice, he pecado contra el cielo y contra ti. No dijo, voy a ir donde mi papá y le voy a decir, he pecado contra ti. No, así no. Porque cuando ofendemos a una persona, primero ofendemos a Dios. Porque el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros ofendemos a una persona, quiere decir que no le mostramos amor. En ese momento que lo estamos ofendiendo o que la estamos ofendiendo, no estamos mostrando amor hacia la persona. Entonces estamos rompiendo el principio, incumpliendo el principio, el segundo gran mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando ofendemos a una persona, primero ofendemos a Dios. En cualquier forma, en cualquier forma de ofensa, cualquiera que sea, primero ofendes a Dios y después a la persona. Porque dice el Hijo, la enseñanza aquí en esta parábola, he pecado contra Dios y contra ti. Eso es arrepentimiento, reconocer. Cuando tú vas a pedir perdón, antes de ir a pedir perdón a alguien que tú has ofendido, tienes que reconocer en primer lugar que has ofendido a Dios y has pecado contra Dios y has pecado contra esa persona. Cuando nosotros ofendemos a alguien, esa persona se siente mal, se siente incómoda, se siente molesta. De repente tú quisiste humillarla con la forma como le hablaste o lo que hiciste. O sea, hay un daño que se causó. Y cuando nosotros ofendemos, entonces la ofensa, como es pecado, llámese cómo se llame esa ofensa o de qué forma la ofendiste, entonces es pecado. Entonces ese pecado te separó de la persona a quien tú ofendiste. Entonces nosotros sentimos, cuando ofendemos a alguien, sentimos que nos separamos de esa persona. O sea, hay un distanciamiento por causa de ese pecado que cometiste, que la ofendió a esa persona. Entonces lo que queda es reconocer que has pecado contra esa persona y en primer lugar que has ofendido a Dios, has pecado contra Dios. Y es lo que está diciendo aquí la enseñanza. Yo le voy a decir a mi papá,
he pecado contra Dios y contra ti. Fíjense que no estaba enfrente del papá. Solo se levantó de donde estaba con los cerdos y reconoció, le voy a decir a mi papá. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer antes de ir a pedir perdón. O sea, me voy a acercar donde esta persona que ofendí y le voy a decir que he pecado contra Dios y contra ella. Eso es lo efectivo, un punto efectivo que me va a ayudar a realmente ser genuino en la forma como yo voy a ir a pedir perdón. Entonces, el segundo punto es humildad. Primero, arrepentimiento y luego humildad. Dice Lucas 15, 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, por el pecado que había cometido contra su padre, la ofensa que había hecho contra su padre. Le dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros ofendemos. Ya no somos dignos. Tenemos que reconocer, no soy digno de ser llamado amigo tuyo por la ofensa que te he hecho. Tenemos que reconocer que no somos dignos de ser amigos de esa persona y tenemos que decírselo. No soy digno de tu amistad por la ofensa que te he hecho. Si bien es cierto, estoy arrepentido y te vengo a pedir perdón, pero te quiero decir que no soy digno de ser amigo tuyo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Estaba pensando el hijo que eso es lo que le iba a decir al papá. Y le dice, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces él pensó en regresar al padre, pero no a ocupar el lugar que realmente se merecía como hijo, sino que dice, me voy por debajo. O sea, voy a decirle que que me contrate como uno de sus jornaleros. No soy digno de que me ponga en lugares privilegiados. Y aquí es una actitud de servicio. Dice uno de sus jornaleros, una actitud de servicio. Quería ir a acercarse al papá, pero con una actitud de servirle, ver en qué le podía servir al papá. Porque dice, tómame como uno de tus jornaleros, contrátame, hazme como uno de tus jornaleros. Y aquí el punto es que tenemos que arrepentirnos y ser humildes. ¿En qué te puedo servir? A pesar de que yo no soy digno de ser amigo tuyo, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué oportunidades de servicio encuentro contigo? O sea, quiero realmente que sepas que te vengo a pedir perdón, que estoy arrepentido por lo que te causé. Pero además de eso, quiero decirte que yo no soy digno de ser tu amigo. O sea, me vengo a acercar a ti, pero ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Y eso es lo que no queremos hacer. No estamos acostumbrados a hacer. Porque hasta lo que más podemos llegar es a decir, me arrepiento de haberlo ofendido. Pero a lo más, a veces ni siquiera eso. Cuando tú ofendes, ni siquiera te arrepientes de haber ofendido a la persona, a tu amigo, a tu compañero de trabajo con que te relacionas, a los hermanos de la iglesia. O sea, tu orgullo no te permite ni siquiera arrepentirte de la falta que cometiste y que ofendiste a la persona. Por eso ni siquiera estás pensando en ir a pedir perdón, porque no estás arrepentido. Y supongamos que sí que estás arrepentido, esa es la otra parte. ¿Qué nos falta entonces? Sí, estoy arrepentido, voy a pedirle perdón, pero ahora nos falta es la humildad. ¿Con qué actitud vas a ir a pedir perdón? O sea, el hecho de no soy digno de ser tu amigo y en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir. O sea, a ti o a alguien de tu familia, que yo pueda hacer algo. O en el trabajo. ¿Puedo ayudar a tu trabajo? O sea, es una actitud de humildad, arrepentimiento y humildad antes de ir a pedir perdón.
Y fíjense que en el versículo 20 ya hizo la acción, ya cumplió en el versículo 20. No solamente lo pensó que lo iba a hacer, porque esa es otra cosa. A veces pensamos bonito, pero no lo hacemos. Del pensamiento a la acción, el pensamiento tiene que convertirse en acción. Y eso fue lo que pasó en el versículo 20. Dice, y levantándose vino a su padre, o sea, cumplió. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, el papá. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Encontró misericordia. El Señor trabaja en la persona que tú has ofendido. Cuando tú te arrepientes y tienes una actitud de humildad, una actitud de servicio, el Señor ve tu corazón, no la apariencia tuya, lo que aparentamos. El Señor ve tu corazón. Y si realmente estás arrepentido, si realmente tienes una actitud de humildad antes de ir a pedir perdón, el Señor entonces trabaja en la persona a la cual tú vas a pedirle perdón. Interesante, ¿verdad? Dice que el papá cuando lo vio fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. O sea, a veces queremos encontrar misericordia en la persona en que hemos ofendido, pero no cumplimos con estos dos puntos: arrepentimiento y humildad. Entonces, la misericordia, si tú quieres que el Señor mueva a misericordia a la persona que tú has ofendido, entonces lo que tienes que hacer es arrepentirte y tener una actitud de servicio. Contrátame como uno de tus jornaleros. Vengo a ti, pero no merezco ser llamado tu hijo. Contrátame como uno de tus jornaleros. Una actitud de servicio. Entonces el Señor mueve a misericordia a la persona que tú te le vas a acercar para pedirle perdón. Y ya sabemos la historia. Entonces que el papá dice, le dijo al hijo, yo he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo que pensó, lo hizo. Pero el papá le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzadle sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. El papá, imagínense, ni siquiera hizo caso de las palabras que el hijo le dijo. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El papá no le dijo, sí es cierto, has pecado contra Dios y contra mí, y en verdad tú lo has dicho, ya no eres digno de ser llamado mi hijo. El papá no le respondió así, ni siquiera respondió conforme a lo que el hijo le estaba planteando, sino que dice en el versículo, el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y ya saben todos ustedes. El papá fue movido a misericordia, pero y lo demostró, ni siquiera hizo caso en la forma como el hijo había llegado, lo que le dijo el hijo. He pecado contra ti, contra Dios y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Contrátame como uno de tus siervos. El papá no hizo eso, no hizo caso de eso. Él fue movido a misericordia. Pero hubo un trabajo primero en la persona que ofende. Cuando tú ofendes, tiene que haber ese cambio, un arrepentimiento y humildad. Porque cuando uno va a pedir perdón, cuando tú vas a pedir perdón, lo que estás buscando es la unidad. Eso es lo que estás buscando, la unidad, porque se había distanciado. La amistad con esa persona se había roto. Hubo una separación con esa ofensa que tú hiciste. Entonces, cuando tú vas a pedir perdón, lo que estás haciendo es buscando un acercamiento, buscando la unidad. La unidad en el trabajo, la unidad con tus amigos, la unidad con tu papá, la unidad con tu mamá, la unidad con tus hijos. Cuando tú vienes y pides perdón, cuando tú vienes y para pedir perdón reconoces primero que te arrepientes, que te duele, que te sientes mal por haber ofendido, por el daño que has causado, y la otra es la actitud de humildad, una actitud de servicio. Entonces, cuando estamos pidiendo perdón, lo que estamos buscando es la unidad. Miremos entonces en Filipenses, en el capítulo 2, el versículo 3 y 4.
Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Siempre, ¿verdad? Buscando la unidad. Necesitamos, fíjense en estos dos versículos, Pablo le dice a los filipenses una cosa que hagan y otra cosa que no hagan. Miren qué interesante. Tanto en el versículo 3 como en el versículo 4. Lo que no debe de hacer y lo que sí debe de hacer. Considerémoslo antes de ir a pedir perdón. Porque como estamos buscando la unidad, entonces Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces en el versículo 3, Filipenses 2:3, le dice lo que no debe de hacer y le dice lo que sí debe de hacer. Lo que no debe de hacer, lo que tú no debes de hacer es nada hagas por contienda o por vanagloria. No vayas a buscar pleitos. Si vas a pedir perdón, no vas a buscar pleitos. No vayas con esta actitud. Te vengo a pedir perdón por lo que te hice, pero es que vos tenés la culpa. Porque si vos no te hubieras atravesado, yo no te hubiera golpeado. Entonces la culpa la tenés vos por haberte atravesado en lo que yo iba caminando. O sea, eso es buscar pleitos. O sea, y si entonces mejor no vayas a pedir perdón, no estás listo todavía. No estás listo todavía para ir a pedir perdón. Porque dice, nada hagas por contienda. No vayas a buscar pleito. Por eso la actitud primero, ¿verdad? Arrepentimiento y humildad. No hagas nada por contienda. No vayas buscando que la otra persona que te diga que tú tienes la razón. O sea, no vayas juzgándola ni vayas con la intención de decirle que tú la ofendiste porque ella tuvo la culpa. O sea, así no vas a solucionar nada. No se va a restaurar esa relación si vas con esa actitud. Porque aquí dice, no hagas nada por contienda. Y el otro punto dice, por vanagloria. O sea, no vayas a pedir perdón sintiéndote que la gloria es tuya, ¿verdad? Que se restauró la relación porque tú fuiste a pedir perdón, entonces te sientes con gloria. Recordemos que la gloria es de Dios y la gloria Dios no la comparte con nadie. La gloria es de Él. Toda gloria que nosotros busquemos es vana. Toda gloria que el hombre busque es vana. O sea, cualquier actitud que tengamos cuando vamos a pedir perdón, si lo que estás buscando es sentir que la relación se restauró porque tú hiciste algo, dependió de ti ir a pedir perdón, esa restauración dependió de ti. Recordemos que la relación se restaura porque Dios llama a misericordia a la persona que tú has ofendido por causa de que tú te has arrepentido y estás con una actitud de humildad, una actitud de servicio. Por causa de eso, Dios mueve a misericordia la persona que tú has ofendido, para que cuando tú llegues a pedir perdón, esa relación se restaure. Pero la gloria es de Dios, porque Dios es el que trabaja en el corazón de tú que ofendiste y de la persona a quien tú has ofendido. El Señor trabaja en el corazón de ambos. Por lo tanto, el haber restaurado la relación con una persona que tú has ofendido, la gloria es de Dios, no es tuya. Por eso dice Pablo a los Filipenses en capítulo 2, versículo 3, que nada hagas por contienda ni por vanagloria. Nada. O sea, si vas a pensar que la relación se va a restaurar, porque si tú no hubieras ido a pedir perdón, la relación no se hubiera restaurado. Eso es vanagloria. Esa es una gloria como la hierba, ¿verdad? Que hoy está y mañana no está, se seca. O sea, así es la vanagloria. La gloria que busca el hombre es para sentirse bien. Esa es una vanagloria. Tenemos que buscar primero la gloria de Dios, porque la gloria es de Dios. Entonces, en todo lo que hacemos, en esa actitud de humildad, de arrepentimiento, que tú vas a pedir perdón, tienes que buscar que el Señor se glorifique.
Que el Señor se glorifique con esta actitud de arrepentimiento y de humildad que yo estoy teniendo antes de ir a pedir perdón a la persona que yo he ofendido. Y dice la otra parte, en el versículo 3, capítulo 2 de Filipenses, lo que sí debemos hacer, dice, estimando, dice, ante bien con humildad, o sea, con una actitud de servicio. ¿Qué puedo hacer? Esa humildad. Jesucristo fue humilde, lavó los pies de sus discípulos. Él murió por nosotros. Él se puso por debajo de nosotros. Siendo rico, se empobreció el Señor para que nosotros, por medio de su pobreza, nos enriqueciéramos. O sea, Él estaba aquí, se bajó para que nosotros, estando aquí, subiéramos. Él se tuvo que humillar. Y dice que consideremos a los demás como superiores. Cuando tú vas a pedir perdón, tienes que ver a la otra persona que tú has ofendido como superior a ti. Ponerte por debajo, como superior a ti. Eso es arrepentimiento y humildad. Eso te permite ver a la otra persona como superior a ti. Eso es buscar la unidad. Cuando tú miras a la persona que has ofendido como superior a ti, te pones por debajo. ¿Qué puedo hacer por ti? O sea, ¿qué puedo hacer por ti? Y hacerlo. Recuerden, el hijo pródigo. Contrátame como uno de tus jornaleros. No soy digno de ser llamado tu hijo. Vengo a servir, no a ocupar el lugar que tenía antes. No a ocupar el lugar que tenía antes. El lugar que tenías antes, el Señor te lo va a dar. Tu actitud debe ser llegar con una actitud de servicio. El versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Ese es lo que no debo de hacer. Versículo 4. Recuerdan que les dije que el versículo 3 y el versículo 4, cada uno de ellos tiene dos cosas. Lo que no debo de hacer y lo que sí debo de hacer. Ya vimos el versículo 3. El versículo 4 de Filipenses 2 me dice lo que no debo de hacer. No mirando a cada uno por lo suyo propio. No velar, no buscar tus propios intereses. Cuando tú has ofendido a alguien y le vas a pedir perdón, no estés viendo qué provecho le vas a sacar. ¿Qué provecho? No vayas con esas malas intenciones. O sea, estás queriendo restaurar una relación con la persona que has ofendido, pero estás buscando qué ganancia, qué beneficio le vas a sacar con acercártelo a ella. Porque si no vas a sacar ningún beneficio, ningún provecho, entonces ¿para qué le voy a ir a pedir perdón? Eso quiere decir que estás buscando tu propio provecho, estás buscando tus propios intereses, no estás buscando los intereses de la otra persona. Cuando nosotros nos acercamos a una persona que hemos ofendido, tenemos que olvidarnos de qué ventaja le vamos a sacar nosotros. Tenemos que reconocer que esa persona la hemos ofendido y que aunque yo no saque ningún provecho, por esa restauración, pero yo voy a ir, porque yo voy a hacer sentir a esa persona que es superior a mí. Es superior a mí. La actitud de Jesucristo. La actitud de Jesucristo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. O sea, no mirar solo mi propio provecho. Realmente me va a ir bien si yo le pido perdón a esta persona que he ofendido. Pero también esa persona también le va a ir bien, porque se va a restaurar la relación y vamos a volver a la unidad. Entonces estamos viendo el provecho mío y dice también por los intereses de los demás. O sea, además de buscar por mis propios intereses, también buscar los intereses de los demás, de la persona en que yo he ofendido. ¿Qué provecho vamos a sacar ambos con esta actitud de arrepentimiento y humildad que yo tengo antes de ir a pedir perdón a la persona que he ofendido? ¿Qué provecho le vamos a sacar? En otras palabras, ¿cómo se va a glorificar el nombre de Dios? ¿Cómo vamos a darle la gloria a Dios
con esta actitud de arrepentimiento y de humildad mía hacia esta persona que he ofendido? ¿Cómo juntos vamos a glorificar el nombre de Dios? Eso es buscar los intereses tuyos y los intereses de la persona que has ofendido. Necesitamos hacer cambios, necesitamos hacer modificaciones en nuestro corazón. Necesitamos hacer esos cambios de la forma como has venido a ir a pedir perdón. Por eso no te ha dado resultado. Por eso no has restaurado la relación con esa persona que tú te le has acercado a pedir perdón. Porque no has ido con la motivación correcta. No has ido con la actitud correcta. Te conformas con decir, ya le fui a pedir perdón. Si no me perdonó, es problema de ella. Pero yo ya cumplí. Y eso es un problema grande. Porque no quieres reconocer que tú no estás arrepentido. No quieres reconocer que no tienes una actitud de humildad. Solo te acercas porque crees que la otra persona está obligada a perdonarte. No es así, hermano. Cambiemos de actitud, cambiemos de manera de pensar para que también cambie nuestra manera de actuar. Démosle la gloria a Dios cuando nosotros nos acercamos a alguien para pedirle perdón por las ofensas que le hemos hecho. Tenés que reconocer, tenés que arrepentirte de esa falta que cometiste, reconocer el daño que le causaste a la persona que has ofendido y tenés que ir con una actitud de humildad, una actitud de servicio y el Señor va a mover a misericordia la persona que tú has ofendido, para que cuando tú llegues a pedir perdón con esa actitud de arrepentimiento y de humildad, entonces el Señor va a propiciar la unidad, porque tú vas a estar velando por tus intereses y los intereses de la persona que has ofendido. Vas a estar considerando a la persona que ofendiste como superior a ti y el Señor se va a glorificar. El Señor se va a llevar la gloria que es de Él. Así es que tengamos la actitud que tuvo Jesucristo. Tengamos la actitud que tuvo Jesucristo. Él no vio por sus propios intereses. Él no vio que Él se despojó de sí mismo. Se despojó de su gloria. Dejó la gloria en el cielo para hacerse hombre, para humillarse, para morir, para morir por todos tus pecados. El Señor, que Él fue el ofendido y nosotros lo ofendimos, pero el Señor estaba interesado en restaurar esa relación que se había perdido. Y por eso el Señor se humilló, porque era la única forma, morir por ti y por mí, para que cuando creyendo en Él tengamos vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque hemos creído en ese sacrificio de Jesucristo. Mira, interesante, Jesucristo siendo Dios se humilló porque el Señor restauró la relación cuando ustedes y yo nos separamos de Dios por causa del pecado. Él siendo rico se empobreció para que nosotros, por medio de su pobreza, nos enriqueciéramos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque ha sido un devocional donde tu palabra ha llegado a nuestros corazones y tú nos has enseñado la forma correcta de ir a pedir perdón. Que nos detengamos si no tenemos esa actitud correcta de ir a pedir perdón. Tenemos que arrepentirnos de esa falta, de ese pecado que hemos cometido y que ha ofendido a la persona. Tenemos que reconocer, tenemos que arrepentirnos, cambiar de dirección y decir, no vuelve a pasar. Señor, te damos gracias porque tú nos has perdonado. Tiene que haber un arrepentimiento en nosotros antes de ir a pedir perdón. Tenemos que reconocer la ofensa, el daño que hemos causado y además de eso tenemos que ser humildes. Tenemos que llegar con una actitud de servicio para que tú muevas a misericordia la persona que hemos ofendido y se restaure la unidad, se restaure esa unidad que habíamos perdido. Para tu honra y para tu gloria. Amén. Que el Señor les bendiga y va a ser hasta la próxima. Bendiciones.